La mujer estaba sentada bajo la lluvia, temblando de frío, cuando levantó la mirada hacia Daniel y pronunció una frase que él jamás olvidaría. «Si me ayuda, no diga mi nombre a nadie». Daniel frenó el coche. Aquella petición no tenía sentido. Era medianoche, la carretera estaba casi vacía y una tormenta azotaba la ciudad con tanta fuerza que apenas podía ver las luces de los semáforos. En el asiento trasero, su hijo Mateo dormía profundamente, abrazado a una pequeña mochila. Daniel había tenido un día terrible. Había trabajado más de 12 horas en el taller para conseguir dinero suficiente para pagar el alquiler y comprar los medicamentos que Mateo necesitaba para el invierno. No le sobraba nada. Desde que su esposa había muerto 6 años atrás, había aprendido a vivir contando cada billete. Por eso, cuando vio a aquella mujer junto a la parada de autobús, su primera reacción fue continuar. Pero entonces volvió a mirar. La mujer llevaba un abrigo demasiado grande, completamente empapado. Tenía el cabello pegado al rostro y los zapatos cubiertos de barro. Parecía no haber comido en días. Daniel redujo la velocidad. La mujer levantó una mano, pero inmediatamente la bajó, como si tuviera miedo de llamar la atención. Daniel estacionó. «Señora, está bien». Ella no contestó. Daniel bajó un poco la ventanilla. «No voy a hacerle daño. Solo quiero saber si necesita ayuda». La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran extrañamente intensos. No parecían los ojos de alguien que simplemente estuviera pasando hambre. Parecían los ojos de alguien que llevaba días huyendo. «Por favor, váyase», susurró. Daniel frunció el ceño. «¿Quiere que llame a una ambulancia?» «No, a la policía». La mujer palideció. «No». Su reacción sorprendió a Daniel. Entonces miró detrás de ella. Al principio no vio nada. Pero unos segundos después aparecieron 2 luces al final de la avenida. 2 vehículos negros avanzaban lentamente. La mujer se puso de pie de golpe. «Tengo que irme». Intentó caminar, pero apenas dio 2 pasos antes de caer. Daniel salió del coche y corrió hacia ella. «Espere». La sostuvo justo antes de que golpeara el suelo. Estaba helada. «¿Quiénes son esas personas?» La mujer miró los vehículos. «No lo sé». Daniel supo inmediatamente que estaba mintiendo. «La están siguiendo». Ella no respondió. Eso fue suficiente. Daniel miró hacia su coche. Después miró a la mujer. Sabía que estaba tomando una decisión peligrosa. Tenía un hijo que proteger. Pero tampoco podía dejarla allí. «Suba al coche». «No puedo». «Sí puede. No sabe quién soy». Daniel la miró. «No necesito saberlo para saber que está a punto de desmayarse». La mujer dudó. Finalmente entró. Daniel cerró la puerta y arrancó justo cuando los 2 vehículos negros doblaban la esquina. Durante varios minutos nadie habló. Mateo se despertó. «Papá». Daniel miró por el espejo. «Sí, campeón». Mateo vio a la mujer. «¿Quién es ella?» La mujer bajó la mirada. Daniel respondió. «Una persona que necesita ayuda». Mateo sonrió. «Entonces puede venir a nuestra casa». La mujer lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniel fingió no darse cuenta. Llegaron al pequeño apartamento 20 minutos después. Daniel le entregó una manta y un conjunto de ropa limpia. «Puede usar el baño. Después puede dormir en el sofá». La mujer tomó la ropa. «Gracias. No tiene que agradecerme». Ella lo miró fijamente. La mayoría de las personas no ayudan sin preguntar qué recibirán a cambio. Daniel se encogió de hombros. «Quizá yo sea diferente». Ella bajó la mirada. «Sí, quizá». Mientras Daniel preparaba algo de comida, Mateo se acercó a ella. «¿Tiene familia?» La mujer se quedó inmóvil. La tenía. «¿Dónde están?» «No lo sé». Mateo pareció triste. «Entonces puede quedarse aquí hasta encontrarlos». La mujer sonrió débilmente. «Eres un buen niño. Mi papá dice que ayudar a alguien nunca es una pérdida». Desde la cocina, Daniel escuchó aquellas palabras. No pudo evitar sonreír. Más tarde, cuando Mateo se quedó dormido, Daniel regresó a la sala. La mujer estaba sentada en el sofá mirando por la ventana. «¿Cómo se llama?», preguntó él. Ella permaneció callada. Daniel comprendió. «Está bien. No tiene que decirlo». La mujer respiró profundamente. «Me llamo Valeria». Daniel asintió. «Mucho gusto, Valeria». Pero no sabía que aquel nombre escondía uno de los mayores secretos de la ciudad. Valeria se levantó para ir al baño. Cuando estuvo sola, sacó un pequeño teléfono de un bolsillo oculto de su abrigo.
Lo encendió. La pantalla mostró más de 30 llamadas perdidas. Todas del mismo número. Después apareció un mensaje. Sabemos dónde estás. Valeria se quedó sin respirar. Otro mensaje llegó inmediatamente. Regresa ahora o Daniel y su hijo pagarán por ayudarte. Ella apagó el teléfono. Pero alguien la había visto. Daniel estaba al final del pasillo. ¿Todo bien? Valeria escondió rápidamente el teléfono. Sí, Daniel la observó. No parece. Ella intentó sonreír. Solo estoy cansada. Daniel no insistió. A la mañana siguiente, Mateo despertó temprano y encontró a Valeria en la cocina preparando desayuno. Huele delicioso. Valeria sonrió. Espero que te guste. Daniel apareció poco después. Se quedó sorprendido. No sabía que cocinabas. Mi madre me enseñó. Entonces algo cayó del bolsillo del abrigo de Valeria. Era un reloj antiguo de oro. Daniel lo recogió. En la parte posterior había un símbolo grabado. Un escudo rodeado por las iniciales MM. Daniel lo había visto antes. En televisión, en periódicos, en los edificios más lujosos de la ciudad. ¿De dónde sacaste esto? Valeria extendió la mano. Devuélvemelo. Daniel no se movió. ¿Quién eres realmente? Antes de que Valeria pudiera responder, alguien llamó a la puerta. 3 golpes. Silencio. 3 golpes más. Valeria dejó caer la cuchara. Su rostro perdió todo el color. Daniel se acercó lentamente a la puerta. ¿Quién es? Una voz masculina respondió desde el otro lado. Buscamos a una mujer llamada Valeria Montes. Daniel giró lentamente hacia ella. Montes. Valeria cerró los ojos. Y entonces susurró. Ese es mi nombre. Daniel sintió un escalofrío. Porque acababa de reconocer el apellido. Valeria Montes no era una mujer sin hogar. Era la única heredera de un imperio multimillonario. Y las personas que estaban detrás de aquella puerta no habían venido a salvarla. Habían venido a llevársela. El golpe en la puerta volvió a escucharse, esta vez mucho más fuerte. Daniel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Valeria permanecía inmóvil junto a la mesa con los ojos clavados en la puerta. No abras, susurró. Daniel la miró. ¿Quiénes son? No lo sé. Valeria, conocen tu nombre completo. Alguien te está buscando. Ella tragó saliva. Precisamente por eso no puedes abrir. Mateo apareció en el pasillo todavía medio dormido. Papá, ¿qué pasa? Daniel se giró inmediatamente. Vuelve a tu habitación, campeón. Pero, ahora, el tono de su padre fue suficiente para que Mateo obedeciera. Daniel regresó a la puerta. ¿Qué quieren? La misma voz respondió. Solo queremos hablar con la señorita Montes. Aquí no vive ninguna señorita Montes. Valeria lo miró sorprendida. La voz al otro lado permaneció en silencio durante varios segundos. Después respondió, sabemos que está ahí, señor Herrera. Daniel sintió un escalofrío. Sabían su nombre. Entonces escuchó pasos alejándose. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Los 2 hombres regresaron a sus vehículos negros. No se marcharon. Simplemente esperaron. Daniel cerró la cortina. Tenemos que salir. Valeria negó con la cabeza. No puedes involucrarte. Ya estoy involucrado. No entiendes. Entonces explícame. Valeria respiró profundamente. Mi padre murió hace 3 meses. Daniel reconoció inmediatamente el nombre. Esteban Montes, uno de los empresarios más ricos y poderosos del país. Eres su hija. Valeria asintió. Su única hija. Daniel miró el reloj de oro que había encontrado. Ahora entendía el símbolo. Era el emblema de la familia Montes. Entonces, ¿qué haces viviendo en la calle? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Porque alguien intentó matarme. Daniel no respondió. Después de la muerte de mi padre, continuó ella, descubrí que varios ejecutivos estaban robando dinero de la empresa. Mi padre también lo había descubierto. ¿Y qué pasó? Antes de que pudiera denunciarlos, murió. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que lo asesinaron? Estoy segura. Un ruido procedente de la calle los hizo callar. Uno de los hombres había bajado del coche. Valeria se acercó a Daniel. Tenemos que irnos. Daniel tomó las llaves. ¿A dónde? A cualquier lugar donde no puedan encontrarnos. Salieron por la parte trasera del edificio. Daniel tomó a Mateo de la mano mientras Valeria caminaba detrás de ellos. Llegaron al coche sin ser vistos. Daniel arrancó y se alejó rápidamente. Durante varios minutos nadie habló. Mateo finalmente preguntó,
La señora Valeria es famosa. Daniel miró a Valeria. Ella no supo qué responder. Un poco, dijo finalmente. Mateo sonrió. Entonces mi papá salvó a una famosa. Valeria soltó una pequeña risa. Tu papá me salvó cuando nadie más quiso hacerlo. Daniel miró por el espejo. Por primera vez Valeria parecía relajada. Pero aquella tranquilidad duró poco. El teléfono de Daniel comenzó a sonar. Número desconocido. Contestó. Sí, una voz masculina dijo. Aléjese de Valeria Montes. Daniel apretó el volante. ¿Quién habla? Alguien que sabe dónde estudia su hijo. Daniel se quedó helado. La llamada terminó. Valeria había escuchado todo. Lo siento, susurró. No es culpa tuya. Sí lo es. Desde que aparecí, tu familia está en peligro. Daniel negó con la cabeza. Mi hijo ya está en peligro porque alguien decidió amenazarlo. Eso significa que ahora quiero saber la verdad. Valeria permaneció callada. Finalmente dijo, hay un lugar donde podemos encontrar respuestas. Daniel condujo hasta una pequeña casa abandonada que pertenecía a un antiguo amigo suyo. Allí Valeria sacó un papel doblado. Mi padre me dejó esto. Daniel lo abrió. Solo había una dirección y un nombre. Gabriel Ríos. ¿Quién es? No lo sé. ¿Y por qué tu padre escribió su nombre? Porque me dijo que, si alguna vez estaba en peligro, debía encontrarlo. Daniel observó el papel. Y nunca lo buscaste. Lo intenté. ¿Qué ocurrió? Valeria bajó la mirada. Descubrí que había desaparecido. El silencio llenó la habitación. Mateo estaba sentado en un rincón jugando con un pequeño coche. De repente levantó la cabeza. Papá, sí, Valeria está sangrando. Daniel miró su mano. Un pequeño corte atravesaba su palma. No es nada, déjame verlo. Valeria retrocedió. Estoy bien. Daniel tomó el botiquín. Solo quiero limpiarlo. Ella lo observó durante unos segundos. Finalmente extendió la mano. Mientras Daniel curaba la herida, Valeria comenzó a llorar silenciosamente. ¿Por qué lloras? Porque no estoy acostumbrada. ¿A qué? A que alguien me ayude sin querer algo a cambio. Daniel terminó de vendarle la mano. Entonces quizá ya sea hora de acostumbrarte. Valeria sonrió entre lágrimas. Esa noche, cuando Mateo se durmió, Daniel y Valeria revisaron los documentos que ella había conseguido antes de huir. Había contratos, cuentas bancarias y fotografías. Pero una hoja llamó la atención de Daniel. Mira esto. Valeria se acercó. Era un registro de transferencias. Millones de dólares habían desaparecido de la empresa durante años. Todas las operaciones estaban autorizadas por una misma persona. Arturo Montes, el hermano de Esteban. Valeria se quedó completamente inmóvil. Mi tío. Él te está persiguiendo. No lo sé. Entonces Daniel encontró una carta escondida dentro de una carpeta. Tenía la firma de Esteban. Valeria comenzó a leer. Si estás leyendo esto, significa que ya no puedo protegerte. No confíes en Arturo. Las manos de Valeria comenzaron a temblar. Pero la carta continuaba. Hay una caja de seguridad. Solo tú conoces la combinación. Dentro encontrarás pruebas de todo. Daniel miró a Valeria. Tenemos que encontrar esa caja. Ella asintió. A la mañana siguiente fueron al banco. La caja estaba registrada a nombre de Esteban Montes. Valeria introdujo la combinación. La puerta se abrió lentamente. Dentro había documentos, fotografías, una memoria USB y otra carta. Valeria tomó la carta. Pero antes de abrirla, la memoria USB se encendió automáticamente al conectarla a un ordenador cercano. En la pantalla apareció el rostro de Esteban Montes. Valeria, si estás viendo esto, significa que ya no estoy vivo. Ella dejó escapar un sollozo. Su padre continuó. No confíes en Arturo. Él no actuó solo. Daniel se acercó a la pantalla. Entonces Esteban dijo algo que hizo que ambos quedaran paralizados. La única persona que puede demostrar la verdad es Daniel Herrera. Daniel sintió que la sangre abandonaba su rostro. La pantalla mostró una fotografía antigua. Daniel apareció en ella junto a Esteban Montes. Pero Daniel no recordaba haberlo conocido jamás. Valeria lo miró horrorizada. ¿Qué significa esto? Daniel no pudo responder, porque acababa de descubrir que su pasado estaba unido al de la familia Montes. Y alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que jamás recordara por qué. La fotografía cayó de las manos de Daniel. Durante varios segundos nadie habló.
En la imagen aparecía un Daniel mucho más joven, de apenas 18 años, parado junto a Esteban Montes frente a un enorme edificio. El joven sonreía tímidamente, mientras Esteban tenía una mano apoyada sobre su hombro. Pero Daniel no recordaba aquel día. No recordaba haber conocido al multimillonario. No recordaba aquel edificio. Y, sobre todo, no recordaba por qué Esteban Montes había dejado una fotografía suya dentro de una caja de seguridad secreta. «Esto tiene que ser un error», murmuró. Valeria negó lentamente con la cabeza. «Mi padre no cometía errores con las personas». Daniel tomó nuevamente la fotografía. En la parte posterior había una fecha. 22 años atrás. Entonces algo apareció en su memoria. Una imagen borrosa. Su padre conduciendo un automóvil negro. Un hombre elegante sentado en el asiento trasero. Una voz diciendo: «Daniel, algún día entenderás por qué tuvimos que guardar silencio». Daniel cerró los ojos. «Mi padre trabajó como conductor cuando yo era joven». Valeria lo miró atentamente. «¿Para quién?». Daniel tardó unos segundos en responder. «Para un hombre rico». Nunca me dijo su nombre. Valeria comprendió. Era mi padre. Daniel sintió un escalofrío. La grabación de Esteban continuaba. Daniel no conoce toda la verdad. Su padre lo protegió durante muchos años. Si algo me sucede, confía en él. Es la única persona que puede encontrar las pruebas que necesito. Valeria se llevó una mano a la boca. Mi padre confiaba en tu familia. Daniel observó la pantalla. ¿Pero por qué? Entonces la grabación cambió. Esteban apareció en otra habitación. Parecía más cansado. Hace 22 años descubrí que mi hermano Arturo estaba involucrado en una red de corrupción. No estaba solo. Había personas dentro de mi empresa que trabajaban para destruirme. Esteban hizo una pausa. Tu padre, Daniel, descubrió una parte de esa red por accidente. Daniel sintió que la respiración se le cortaba. Aquella noche, continuó Esteban, intentaron silenciarlo. Valeria miró a Daniel. Tu padre sobrevivió. Daniel asintió lentamente. Sí. ¿Qué ocurrió después? Nunca quiso hablar de aquella época. La grabación continuó. Para proteger a su hijo, tu padre aceptó desaparecer de nuestras vidas. Yo prometí mantenerlos a salvo. Daniel bajó la mirada. Entonces recordó algo que había olvidado durante años. Una noche, cuando tenía 18 años, su padre había llegado a casa con una herida en la frente. Daniel le había preguntado qué había sucedido. Su padre simplemente respondió: «Prométeme que nunca preguntarás por los montes». Ahora comprendía por qué. Su padre había estado protegiéndolo. Pero la grabación aún no había terminado. Esteban miró directamente a la cámara. Si Arturo descubre que Daniel está ayudando a mi hija, intentará eliminarlo. No confíes en nadie que trabaje para la familia. La pantalla se apagó. El silencio fue absoluto. Valeria miró a Daniel. Tenemos que irnos. ¿A dónde? A buscar a tu padre. Daniel negó con la cabeza. Murió hace 4 años. Valeria se quedó paralizada. Murió. Sí, Daniel había creído durante años que su padre había fallecido por una enfermedad. Pero ahora todo parecía diferente. Quizá su muerte tampoco había sido accidental. Valeria tomó la carta de Esteban. Hay algo más. La abrió. Dentro había una sola frase. Busca el lugar donde comenzó todo. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Entonces recordó el edificio de la fotografía. Ese lugar. Valeria observó la imagen. ¿Lo conoces? No exactamente. En la parte inferior del edificio había un pequeño símbolo. El mismo símbolo que aparecía en el reloj de Valeria. Era el antiguo emblema de la familia Montes. Daniel amplió la fotografía. Detrás de ellos aparecía una puerta. Y sobre ella había una placa. Archivo privado. Tenemos que ir allí. Horas después llegaron al edificio. Había sido abandonado hacía años. Las ventanas estaban rotas y las paredes cubiertas de polvo. Daniel y Valeria entraron. El lugar parecía vacío, pero Daniel encontró una puerta escondida detrás de una estantería. La abrió. Dentro había decenas de cajas. Valeria comenzó a revisar documentos. De pronto gritó: «Daniel». Él corrió hacia ella. Valeria sostenía una carpeta. Dentro había fotografías de Arturo Montes reunido con varios ejecutivos. Pero había una fotografía diferente. En ella aparecía Arturo hablando con un hombre que Daniel reconoció. Era uno de los hombres que había estado vigilando el apartamento.
Él me estaba siguiendo, dijo Valeria. Daniel tomó la fotografía. Entonces ya sabemos quién trabaja para Arturo. Pero debajo de la fotografía había una fecha reciente. Solo 2 semanas atrás, Arturo no había dejado de operar. Y lo peor era que alguien dentro de la policía también parecía estar involucrado. Daniel sintió que el peligro se acercaba. Tenemos que entregar esto a alguien de confianza. Valeria sacó su teléfono. Conozco a una periodista. ¿Quién? Lucía Navarro. Mi padre confiaba en ella. Daniel asintió, pero antes de que pudieran salir, escucharon un ruido. Pasos. Alguien estaba entrando al edificio. Valeria apagó la linterna. Daniel la tomó del brazo. Se escondieron detrás de unas cajas. La puerta se abrió. 2 hombres entraron. Revisen todo, ordenó uno. ¿Y si ya se fueron? Entonces encontraremos las pruebas. Daniel reconoció la voz. Era el hombre que lo había llamado. Valeria apretó su mano. Daniel susurró. Cuando te diga, corre. Esperaron. Los hombres se separaron. Daniel tomó una pequeña pieza metálica del suelo. La lanzó hacia el extremo opuesto del pasillo. El ruido distrajo a los hombres. Allí, Daniel tomó a Valeria y corrieron. Salieron por una puerta lateral. Llegaron al coche, pero cuando Daniel encendió el motor, una camioneta apareció frente a ellos, bloqueándoles el camino. No podemos salir. Valeria miró hacia atrás. Otro vehículo se acercaba. Estaban atrapados. Entonces Daniel vio un pequeño callejón a la derecha. Giró bruscamente. El coche pasó rozando una pared. Los hombres intentaron seguirlos, pero Daniel conocía las calles de la zona. Después de varios minutos lograron escapar. Llegaron a casa de Lucía. La periodista escuchó toda la historia. Cuando vio los documentos quedó en silencio. Esto puede destruir a Arturo Montes. Valeria preguntó, ¿puedes publicarlo? Lucía negó con la cabeza. No todavía. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que nadie pueda negar. Sacó un ordenador, una grabación original, una transferencia bancaria, algo que demuestre que Arturo ordenó el asesinato de tu padre. Daniel recordó la memoria USB. Quizá ya tenemos eso. Conectaron el dispositivo. Había un archivo oculto. Lucía lo abrió. La grabación mostraba a Arturo hablando con uno de sus socios. Cuando Esteban muera, Valeria será fácil de controlar. El socio preguntó, ¿y si ella descubre la verdad? Arturo respondió, entonces desaparecerá como su padre. Valeria comenzó a llorar, pero la grabación continuó. Arturo mencionó una cuenta bancaria y una transferencia realizada el día del supuesto accidente. Era la prueba que necesitaban. Lucía hizo una copia inmediatamente. Ahora podemos hacerlo público. Pero antes de publicar la historia, Daniel recibió un mensaje. Solo contenía una fotografía. Era Mateo entrando a la escuela. Debajo había una frase, si publican eso, el niño será el primero. Daniel sintió que todo su cuerpo se congelaba. Valeria lo miró. No, Daniel guardó el teléfono. No voy a permitir que le hagan daño. Pero aquella amenaza tuvo el efecto contrario. En lugar de rendirse, Valeria decidió luchar. Lucía publicó la investigación. En cuestión de horas, el país entero hablaba del escándalo. Las cuentas de Arturo fueron congeladas. Los ejecutivos fueron detenidos. La policía comenzó una investigación interna. Y finalmente, Arturo fue arrestado. Pero antes de ser llevado al tribunal, miró a Valeria y sonrió. ¿Crees que ganaste? Valeria respondió, no, solo recuperé lo que me pertenece. Meses después, la empresa de Esteban volvió a manos de su hija. Valeria se convirtió oficialmente en una de las mujeres más ricas del país. Pero no regresó a la vida que había tenido antes. En lugar de vivir aislada en su mansión, creó una fundación para ayudar a personas sin hogar. Daniel fue invitado a trabajar con ella. Pero él rechazó cualquier cantidad de dinero que considerara una recompensa. No te ayudé por dinero, le dijo. Valeria sonrió. Lo sé, entonces ¿por qué me sigues ofreciendo trabajo? Ella miró hacia Mateo que jugaba en el jardín. Porque quiero que seas parte de mi vida. Daniel guardó silencio. Valeria continuó. Cuando todos me veían como una heredera, tú me viste como una mujer que necesitaba una manta y un lugar donde dormir. Daniel sonrió. Eso es lo que eras aquella noche. No, respondió Valeria. Aquella noche descubrí quién era realmente. Mateo corrió hacia ellos. Papá, Valeria, miren. Los dos lo miraron. El niño sostenía una fotografía.
Era la misma fotografía de Daniel y Esteban. La encontré en la caja. Daniel la tomó. Durante años había pensado que su pasado era una historia cerrada. Ahora comprendía que aquella fotografía no era una casualidad. Era una promesa que su padre había intentado proteger hasta el último día de su vida. Y mientras el sol comenzaba a desaparecer detrás de los árboles, Daniel miró a Valeria. La mujer que había encontrado sola bajo la lluvia ya no era una desconocida. Era una amiga, una parte de su familia. Y, de alguna manera, la persona que había devuelto sentido a una vida que Daniel creía destinada a permanecer incompleta. Valeria tomó su mano. ¿Sabes qué fue lo más extraño de todo? Que aquella noche yo pensaba que tú me estabas salvando. Daniel sonrió. Y no era así. Valeria negó lentamente. No, miró a Mateo. Creo que fuimos nosotros quienes nos encontramos para salvarnos mutuamente. Y aquella vez Daniel no tuvo ninguna duda. La mujer que había llevado a casa pensando que era una desconocida había resultado ser una multimillonaria. Pero para él eso nunca fue lo importante. Porque la verdadera riqueza que había encontrado aquella noche no estaba en millones de dólares. Estaba en la confianza, en la lealtad y en una familia que había nacido de una decisión sencilla. No pasar de largo cuando alguien necesitaba ayuda. Y así, una historia que comenzó bajo una tormenta terminó con 3 personas caminando juntas hacia un futuro completamente diferente. Pero en algún lugar de la ciudad, una última pregunta permanecía sin respuesta. ¿Quién había tomado aquella primera fotografía de Daniel junto a Esteban Montes? Porque si alguien la había conservado durante 22 años, significaba que alguien más conocía toda la verdad.